Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hace pocos días salió una noticia donde 7 obispos alemanes enviaron una carta al Vaticano solicitando una aclaración. Toda vez que la Conferencia Episcopal Alemana está elaborando una carta o pretende elaborar una carta donde se permita la comunión, recibir la comunión a protestantes que estén casados con católicos, bajo ciertas especificaciones. La pregunta es la siguiente: ¿bajo qué especificaciones? Que los protestantes que puedan recibir la comunión, aquellos protestantes que están casados con católicos, puedan recibir la comunión bajo ciertas especificaciones. Yo creo que aquí hay que poner mucho cuidado porque esto es muy delicado. Primero que todo, la Iglesia Católica tiene unas notas, ¿no?, que la identifican como tal, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Pues bien, esa nota principal, que es una, es porque es una sola fe, una sola doctrina, bajo un solo pastor. Entonces, cuando se quiere una conferencia episcopal que tiene su autonomía, obviamente, para que maneje ciertos asuntos, pero cuando pretende permitir algo que la Iglesia Católica prohíbe a nivel general, universal, como es la recepción de la comunión a protestantes, toda vez que ellos no creen. Entonces, uno recibe la comunión como católico es porque cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no?, con toda su alma, con toda su sangre, con toda su divinidad. Entonces, por eso uno se acerca a recibir la comunión y para eso hay que estar en gracia. Entonces, para poder hacer a la comunión hay que estar en gracia, es decir, hay que estar confesado y creer que lo que uno consume allí es el cuerpo de Cristo, como lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, cuando San Pablo hace esa claridad, ¿no?, que hay que reconocer el cuerpo, ¿no?, que está allí y que hay que examinar muy bien su conciencia para reconocer allí el cuerpo y no uno llegar a arrearse su propia condenación. Entonces, si 7 obispos de la Conferencia Episcopal Alemana enviaron una carta al Vaticano, precisamente solicitando una aclaración sobre esa decisión que piensa tomar los demás obispos de dicha conferencia alemana, es porque hay una duda. Hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces, aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, ¿bajo qué condiciones un protestante que esté casado con un católico puede acceder a la comunión? ¿Bajo qué condiciones? Si es protestante. Las únicas condiciones es que se convierta a la fe católica. Para que una vez convertido a la Iglesia Católica, pues obviamente está convertido porque ha creído que lo que va a consumir es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y 2, porque sabe que el sacramento de la reconciliación, de la confesión, es necesario para llegar y acceder a la recepción de la Eucaristía. Por lo tanto, no es solamente un sacramento el que entra en juego allí, sino 2 sacramentos y bajo el presupuesto de una fe. Los protestantes tienen fe en Cristo Jesús, creen en su palabra, creen en la acción del Espíritu Santo. Bueno, eso está muy bien, pero creen que Cristo Jesús está en la Eucaristía, 1, creen en el sacramento de la reconciliación, pues obviamente no, por eso son protestantes. De hecho, Martín Lutero eso fue lo que rechazó. Ahora bien, entonces, ¿bajo qué condiciones estos protestantes pueden acceder a la Eucaristía? ¿Bajo qué condiciones? Porque eso es lo que está proponiendo la carta. Es decir, elaboran un documento
para permitir el acceso de los protestantes casados con católicos, ¿no?, que accedan a la Eucaristía bajo unas condiciones. ¿Qué condiciones van a proponerse? Pues solamente se conocen dos condiciones: que tengan fe en que Cristo está en la Eucaristía y que estén en gracia, es decir, que tienen que confesarse para que puedan acceder a la Eucaristía. Segundo, si esta conferencia episcopal está haciendo esto, es decir, permitiendo el acceso de protestantes a la comunión, entonces eso va a ser muy grave frente a la unidad de la Iglesia, porque si así como lo hace la Conferencia Episcopal Alemana, lo puede hacer la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de México, la Conferencia Episcopal de China, la Conferencia Episcopal de Francia, la Conferencia Episcopal de Ámsterdam, ¿no?, de México, de Argentina, de Chile. Entonces, ¿la unidad qué? Entonces, eso hay que analizarlo con mucho cuidado. Si bien es cierto, las conferencias episcopales tienen autonomía en determinadas cosas, no tienen autonomía frente a algo que es entendido universal, como es la parte de los sacramentos y la parte de la liturgia, la parte de la moral, que es universal para toda la Iglesia. Por lo tanto, eso de que vayan a elaborar una carta para permitir el acceso a la comunión de los protestantes casados con católicos bajo ciertas condiciones, eso está muy delicado porque puede fraccionar la unidad de la Iglesia Católica. Tanto es así que 7 obispos de la misma conferencia alemana entonces enviaron una carta al Vaticano solicitando una aclaración. Entonces vemos pues cómo la Iglesia Católica está nadando por aguas bien caudalosas y no podemos hacernos los de la vista gorda. Esperamos pues que todas estas cosas se solucionen para el bien de la Iglesia, la unidad de la Iglesia, y que nosotros como católicos estemos orando frente a estos aspectos que pueden debilitar una de las notas características de la Iglesia Católica, como es la unidad. Esperando que ustedes estén orando y unidos en que la Iglesia Católica se mantenga siempre bajo la luz, ¿no?, y el amparo y el pastoreo de un solo pastor, confiando en que la liturgia y los sacramentos se sostengan como el Señor los ha venido amparando bajo la acción del Santo Espíritu, y la Iglesia mantenga siempre su unidad y esa nota característica como que es una. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez.